Muy buenos días. Le agradezco al padre Jorge Carlos Menéndez Moguel que me reciba la llamada. Padre, muy buenos días. Rodrigo, ¿qué tal? Gusto saludarte. Buen día. Bueno, pues una semana más y le agradezco mucho que esté con nosotros. De verdad que siempre eres la luz al final del túnel de muchas cosas. ¿Qué tema tenemos el día de hoy? Hay algo, Rodrigo, que seguramente tú vives en tu familia, yo vivo en la mía, todos vivimos en nuestro entorno. El tema del dolor, eh, de alguna enfermedad, de algún ser querido o propio, ¿no? Alguna intervención en un hospital, alguna situación que nos causa mucha preocupación, mucha angustia. Es que el dolor así es, ¿no? Y es una realidad de la que a lo mejor tampoco nos gusta hablar mucho, nos gusta reflexionar mucho. Y yo quisiera, discúlpame el atrevimiento y con todo respeto ante el sufrimiento de mucha gente, hablar un poquito de esto. Eh, eh, San Francisco de Asís decía que cuando él hablaba del dolor, como muchas de las cosas de las que él hablaba, decía, es mi hermano, es como mi sombra. No puedo yo, decía San Francisco, deshacerme del dolor que a veces tengo que padecer. Y es cierto, ¿no? El dolor a veces nos persigue, a unos a lo mejor más que a otros, o a unos en una época de la vida, a otros en otra época de la vida. Sufre el niño, sufre el joven, sufre el adulto, el anciano, sufre el hombre y la mujer, sufre el rico y el pobre, sufre el yucateco, sufre el regiomontano, sufre el costeño, sufrimos todos, Rodrigo, todos en algún momento de la vida. Y a veces el enfrentar el dolor, pues hay distintas maneras, distintas formas de hacerlo. En muchos casos, a mí me ha tocado, seguramente a ti y a tu gentil auditorio, nos hemos topado con gente que sufre y se molesta con Dios. A veces pasa esto, ¿por qué me mandas este dolor? ¿Por qué quieres que yo sufra? ¿Por qué te ensañas conmigo? ¿No? Como que buscando un culpable, y el primer culpable que se nos cruza en la mente es Dios, ¿no? Eh, pero todos sabemos que esas cosas no son así. El sufrimiento puede tener muchos orígenes, puede tener muchas razones, ¿no? Pero, oiga, echarle la culpa a Dios del sufrimiento como si Dios fuera un ser macabro que se engolosinara en vernos sufrir. ¿Qué padre le gusta ver sufrir a sus hijos? Tú eres padre de familia y el sufrimiento de cualquiera de tus hijos, pues es un sufrimiento para ti. Dios sufre con nuestros dolores. He aprendido algo del sufrimiento, Rodrigo, y lo he visto en mucha gente. Cuando alguien experimenta el dolor, eh, lo convierte en una persona muy sensible ante el dolor o el sufrimiento de otras personas. No lo sé, seguramente cuando has llorado la muerte de un ser querido que ha partido o que está sufriendo, eh, puedes entender cuando otras personas atraviesan lo mismo. Me lleva a pensar esto, que el dolor nos une, el dolor nos hace hermanos, la muerte nos hace hermanos, porque yo no he podido comprender mejor a un ser, a una persona que sufre, que llora la muerte de un ser querido, cuando pues yo he pasado lo mismo. Yo he enterrado a mis padres, he enterrado a una hermana, he enterrado a gente que he amado mucho en mi vida, y esto me hace sensible ante el sufrimiento y el dolor y las lágrimas de otras personas. Por otro lado, también la experiencia del dolor nos hace valorar más la salud. Nadie valora más su salud que cuando está enfermo. Y a veces esto nos hace, el dolor nos abre los ojos, el dolor nos interroga, nos interpela. ¿Cuántas veces pasamos
por alto tantas cosas en la vida y cuando estamos sufriendo o cuando perdemos algo o a alguien, lo valoramos más. Eso que dice el refrán popular, nadie valora algo, nadie valora nada hasta que lo pierde, es cierto, Rodrigo. El dolor, la muerte, el sufrimiento nos hace valorar la vida, la salud, la prosperidad. No siempre el dolor es un mal. Yo creo que muchas veces el dolor nos hace mucho más sensibles, mucho más humanos, mucho más solidarios ante quienes padecen, pues sufren algo en carne propia o en carne ajena de alguien que nosotros queremos. Ojalá que con todo respeto ante el sufrimiento pues, de tantas personas, el sufrimiento nos haga más cercanos, más sensibles, nos haga más agradecidos ante lo que siempre tenemos. Esta es mi reflexión hoy, Rodrigo. Muchísimas gracias, padre. Nos vamos a un corte y seguimos aquí desde Mérida. Muchas gracias.